Uy, tengo el micro abierto, qué raro. Buenas noches ya, o sí, buenas tardes, buenas noches. Cerramos hoy un día, yo creo que espléndido, con la última mesa que tenemos aquí. El Noir vence y convence, que Juan Mari Balasorda nos va a guiar, y que tenemos a Eva Martín, Patricia Jiménez y Juan Infante. Yo creo que va a estar muy interesante y con esto, después ya os diré lo de la firma de libros, pero ya os convoco a que mañana no os lo perdáis porque va a haber más y mejor. Pero antes queda el postre. Adelante. Chusmi. Bueno, lo primero, gracias a Chusmi, gracias a Alberto, por supuesto, y a todos los que habéis hecho posible este festival, que cuantos más festivales haya de novela negra, más disfrutaremos los lectores y mejor nos lo pasaremos y nos volveremos a encontrar en foros como este, todos los que estamos aquí, y más gente. El año que viene, más. Bueno, pues nos ha puesto una lección muy difícil. No sé si ha sido Alberto o Chusmi, no sé a quién le voy a asesinar, porque, claro, vamos a decir por qué el noir vence a todos los géneros literarios, ¿no? Vence y convence. Y convence a los lectores que estáis aquí. Vamos a ver si es verdad, porque por eso estáis aquí. Primero, ¿qué es el noir? Claro, el festival es de novela negra y policíaca y, sin embargo, estamos hablando del noir, ¿no? Es un término que se crea cuando pone en marcha el señor Gastón Gallimard, una editorial en Francia, y crea la serie noir. Y la serie noir, que empieza a traer el hardboil americano, que lo traduce un traductor francés de la editorial, que es el señor Dudamel, pues empieza a publicarse en Europa, a Chandler, a Hammett, etc., ¿no? Pero esa serie tenía una curiosidad, que sus tapas eran de color negro. Entonces es la serie noir, porque sus tapas eran negras, y ahora hablamos de la novela negra, pero también hablamos del noir, que es el título de esta charla que tenemos ahora, ¿no? El noir vence y convence. Y en esa serie estaban no solamente escritores hardboiled, es decir, no estaba solo Chandler, estaba también Agatha Christie, fue traducida por Dudamel. Empezó con una de las novelas de Agatha Christie menos conocidas, pero luego publicó más novelas de Agatha Christie. Es decir, estamos viendo que el noir, si algo es un género fluido. Es decir, es un género que engloba otros subgéneros. Voy a hablar muy poquito de una cosa que dijo el señor Gallimard cuando habló del noir, y dijo lo siguiente, dijo: el noir vence por una razón sobre todas, su versatilidad. Desde la novela Enigma, el noir pretende dar la bienvenida a las novelas denominadas noir en Estados Unidos, destinadas a un público más ecléctico. Él sabrá lo que quería decir con ecléctico, preocupado por una estética antes que por un tema concreto. La crítica social y la política para unos es un género americano de novela policíaca para otros. El noir resiste por su ausencia de reglas. Es decir, dentro del noir vamos a descubrir, y vamos a descubrir con Eva, con Patricia y con Juan, distintas subgéneros y distintas maneras de convenceros a vosotros, lectoras y lectores de este género. Y la mejor manera de empezar a conocer a estos autores, yo diría que debe ser por sus lecturas, porque ellos, antes de ser escritores, fueron lectoras y lectores como los que estáis aquí, ¿no? Y como yo, que también soy lector fanático de todo el género noir. Voy a empezar por Juan, por una razón, porque tiene un mayor recorrido. Nos dirás cuándo empezaste a escribir, Juan, pero yo no voy a decir todas tus novelas, pero entiendo que desde que empezaste por una de espías, que era Werther en Beirut, ¿no? A partir de ahí has acabado en una tetralogía que es con la que estás recorriendo todos los festivales uno detrás de otro, con un protagonista muy especial, que luego hablaremos de personajes y ahí tendrás tiempo de explayarte, pero sobre todo ahora lo que te quiero explicar, cómo has llegado hasta aquí como escritor y qué lecturas tuviste de joven y ahora mismo también. Sí, yo creo que decía Stephen King que la única manera de escribir es leer mucho, ¿no? Leer mucho y escribir mucho, pero sobre todo antes leer mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que yo he leído mucha novela en general y mucha novela negra especialmente también, ¿no? Desde crío, ¿no? Y ya dentro de la novela negra, pues tuve la suerte de empezar por los clásicos. Quizá entonces no había el concepto de bestseller como ahora.
estaba mucho más limitado, pero yo recuerdo haber leído a Agatha Christie desde muy joven, haber empezado también a leer a los clásicos americanos, a Dashiell Hammett, El halcón maltés, Cosecha roja, El sueño eterno de Raymond Chandler con Philip Marlowe, cuando entonces podías ver también la película las películas que se hacían también precisamente de Philip Marlowe, del personaje, del protagonista, del detective. Y eso, de una forma u otra, te va haciendo primero una cultura literaria, un amor por ese género, y también te va generando conocimientos muy específicos sobre el mismo. Claro, si lees a Agatha Christie enseguida, o antes lees a Conan Doyle y a Sherlock Holmes. Yo además había leído mucho a Wilkie Collins, que es un escritor que puede considerarse de género negro, pero no solo de género negro, que es uno de los pioneros, ¿no? Pues La dama de blanco, La piedra lunar, todas esas novelas. Entonces, ya al final acabas rompiendo esa idea de que hubo mucho tiempo que la novela negra no era una novela de calidad. Claro que era de calidad, todos estos eran una gran calidad. Josephine Tey y todo la Golden Age, pues son grandes novelistas que tienen un nivel literario también muy importante. Y en Estados Unidos, que coincide con la Gran Depresión, los años 30, una época con unos problemas sociales muy grandes en Estados Unidos, empiezan los grandes de la novela negra, por así decirlo, los que ya dejan un poco atrás la novela de enigma, de misterio clásica de los países anglosajones y entran en la novela negra, que luego ya está también Jim Thompson con la famosa 1280 almas, está Chester Hill, está Rox MacDonald, hay un montón de novelistas que entonces ya van consolidando un género. Entonces, cuando yo empecé a escribir la primera novela hace 24 años, que era de espías, no era precisamente una novela directamente negra, empecé a escribirla habiendo leído mucho, y eso yo creo que te facilita el escribir y el intentar escribir mejor. Luego hay gente que tiene un genio especial para escribir y otros que lo tenemos menos, pero que en el fondo te permiten empezar a construir historias, a construir tramas y a empezar a escribir novelas negras. A raíz de eso yo tengo 9 novelas publicadas en estos años y ya las últimas, efectivamente, como luego comentaremos, ya son estrictamente novelas de carácter policial o de carácter negro, ¿no? Fíjate que has dicho muchos nombres de la novela negra americana y El País dijo de ti, no sé si te acuerdas, ya pasó unos años, que Juan Infante construyó su obra sobre las pautas del cine negro americano. Entonces, no solo me estás hablando, entiendo yo, del apasionamiento con esas novelas, sino también con aquellas películas que fue el cine negro, la creación del cine negro. Se llevó al cine, muchas novelas negras están, concretamente, Raymond Chandler y Dashiell Hammett, que tampoco son muy prolíficos en novelas, están en el cine. Pero es que Hitchcock recogió títulos que igual algunos no eran directamente, pero como Rebeca, como Los pájaros, que hablaba esta mañana Miquel Santiago, y los incorpora también, ¿no? Entonces, efectivamente, el cine americano yo creo que dio un carácter de masas al género, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, con las series y con las plataformas y las series, el género negro se incorpora también de una manera muy activa en lo que es el entretenimiento de la gente, que incluso no lee novela, pero ve esas series, ¿no? Gracias, Juan. Bueno, Eva Martín Muñoz, no sé si yo Juan Infante, pero hay que decirlo todo completo. Eva Martín Muñoz, que también está conocida en las redes, no sé si os suena en las redes o también en prensa, con el seudónimo de Samantha King. Sí. Bien, que algo quiere decir ese King y esa S por delante. Ahora nos lo contarás. Es una autora, como hemos hablado del género noir como género versátil, ¿no? Pero la propia Eva, ella también es muy versátil en sus novelas y en su manera de escribir. Yo quisiera que en esta presentación de tus lecturas nos hagas ese recorrido no solo de tus lecturas más vinculadas a la novela negra y polífica, sino de todas tus lecturas, que nos ayudará a entender tu obra. Bueno, no sé, yo he sido desde siempre una lectora voraz. De hecho, cuando era muy pequeña ya decía que iba a ser escritora. De hecho, toda mi vida la he consagrado a ella. Me licencié en Filología Hispánica, soy profesora de Lengua y Literatura,
especialista en literatura hispanoamericana y mitología clásica. Y bueno, he leído de casi todo, pero es verdad que mis géneros favoritos pues, bueno, son tres, que son la novela negra, el terror y la ciencia ficción, y bueno, todo lo fantástico. Bueno, depende, no toda la fantasía. La fantasía, hay alguna fantasía que no me gusta, pero bueno, es por gustos y entonces, claro, ¿de qué vas a escribir? Pues de todo lo que te gusta. Yo tengo un problema, es que me gustan muchas cosas, entonces escribo muchas cosas y de todas mis novelas, pues tengo novelas que se pueden escribir al terror puro, al psicothriller, a una novela de corte psicológico noir, otra pues un thriller sobrenatural, otra fantasía urbana con ciencia ficción y humor. Hasta he escrito libros, un librojuego de estos de como en lo de, ¿cómo era? Descubre tu propia aventura, encuentra tu aventura, sí, ¿cómo era? Sí. Esos libros pequeñitos que leíamos de pequeños, pues, pero adaptado a historias de adultos, dependiendo de lo que me apetezca en ese momento, lo que necesite, la historia que me ande rondando, me da igual qué género sea, ahí la escribo. Y es verdad que, aunque mis lectores me asocian sobre todo, porque yo empecé sobre todo con una saga gótica, porque los personajes son sobrenaturales, son vampiros, son brujas, todos, un montón de criaturas sobrenaturales, algunas ficticias, pero ancladas mucho en la realidad. Es una obra un poco extraña y con mucho humor negro. Y entonces siempre desde ahí me apodaron la reina del terror. Y claro, cuando empecé a escribir otros libros, o sea, que no tenían que ver con el terror, seguían diciendo eso. Entonces yo creo que ahora ya cada cosa que escribo, siempre piensan que es terror, porque además es verdad que mi gusto por las portadas siempre tienden a ser negras, un poco oscuras y con que den cierto reparo, ¿no? Que digas, ¡ay! Y ese es mi gusto. No sé si te he respondido, sí. Y de lecturas de todo, ya te he dicho. O sea, y además eres polifacética porque también diseñas, ¿no? ¿O tienes algo que ver en el diseño de las portadas? Sí, bueno, yo es que era editora. De hecho, mi editorial pues, quebró después de la pandemia, sobrevivió un año más. Y bueno, y yo soy la maquetadora y soy correctora también profesional. De hecho, por aquí creo que había venido algún autor mío de mi cliente, Luis Ángel, no sé si está por aquí. Bueno, y eso, y maqueto, también soy, aparte, correctora, traductora y un poquito más de... y antigua editora y alguna cosa más. Bien, vale, gracias. Ya le conocemos un poco más a Eva. Y Patricia Jiménez, que también es de Baracaldo como Eva, eso no lo he dicho, aquí las dos sí. Son de Baracaldo, también coincide con Eva en que es profesora. Nos puedes contar también si quieres eso, pero sobre todo queremos que nos cuentes en este momento esas lecturas que has tenido desde joven hasta ahora para llegar a estar en esta mesa hoy y demostrar a todo el mundo por qué convence el noir. Efectivamente. Bueno, pues yo soy profesora, como ha dicho Juan Mari. Sí que es verdad que yo me dedico más a las etapas de la infancia y educación básica primaria, pero bueno, pues siempre me ha apasionado la literatura. He leído todo tipo de novelas, yo creo, de todos los géneros, pero siempre me centraba más en la novela negra. Era lo que a mí realmente me gustaba. También desde pequeña siempre he escrito relatos. Obviamente, siendo pequeña no me centraba en la novela negra, pero la escritura es algo que siempre he llevado en mí. Y me pilló la juventud pues, cuando Camila Lackberg publicó toda la serie que conocemos ambientada en Fialbaca. Entonces, a mí me gustó mucho el estilo de narrar de esa escritora y luego también clásicos como Agatha Christie. Yo creo que todos nos hemos centrado un poco en esos clásicos. A mí sí que me pasa, por ejemplo, al contrario que a Eva, que yo enseguida supe el género que quería escribir y yo sé que yo escribo novela negra. No sería capaz de cambiar de género. Además, yo creo que el nombre muchas veces se identifica con un género y a mí me pasa que es el ámbito en el que me encuentro a gusto. Entonces, desde un primer momento sabía que era por donde quería dirigirme y
en general leo todo tipo de novelas, eso es cierto, histórica, romántica también, pero me decanto mucho más por la negra. Muchas gracias, Patricia. Bueno, la siguiente pregunta ya no es lo que habéis leído, sino lo que habéis escrito, que es lo que nos va a servir para demostrar la presentación de esta mesa. Y en el caso de Eva, que tiene también una bastante larga trayectoria, y además nos has dicho con distintos... Vamos a centrarnos en tu última novela, primero porque la tienes a la venta ahí fuera y aquí hay mucha gente deseando comprarla ya solo. Ah, bueno, la última no, perdón, lo he dicho mal, no es la última, que ya lo hemos hablado, no es la última, pero es la que has traído hoy. Sí, de hecho, bueno, sí, no para nada, se han publicado más después. Esta es la que he escogido porque era la que más negra considero, es un noir psicológico muy intrigante y que tiene una parte incluso policial, que no suele ser lo típico en mí. Y además, ahora mismo es mi libro más vendido. Vale. Has dicho que es un noir psicológico, yo añadiría que es porque se usa más sí, un thriller psicológico, sí, es un thriller. ¿verdad? Ya nos hemos puesto de acuerdo ahora. Y claro, el thriller psicológico tuvo un momento, bueno, de un boom bestial. Yo me acuerdo, bueno, y sigue siendo, porque Alex Michaelides escribe thrillers psicológicos. Una donostiarra que algunos conocemos, ¿verdad, Juan? Maite Chotorena también ha escrito thrillers psicológicos. Y yo quisiera que contaras hasta donde, siempre digo esto, ¿no? Hasta donde se puede contar para que les interese mucho tu novela, los componentes básicos de... Luego hablaremos de dos componentes muy especiales, ¿no? Personajes y localización, pero de la historia de este thriller psicológico, bueno, lo que lo va a hacer muy interesante. Lo que tiene de especial y de original este thriller es por un lado, que se ofrecen dos versiones totalmente distintas de un suceso en 2 años distintos de 2 hermanas. Entonces, por un lado, al principio tienes que decantarte por una, no saber quién te está diciendo la verdad, quién no. Esto no es tan original, pero sí que lo es que se descubra a mitad de novela en lugar del final, que es eso que siempre dejamos el gran misterio para el final, ¿no? Pues el mío es, en realidad, engañado al lector, porque ese no es el gran misterio. Ese misterio se desvela a mitad de la novela para que, ya sabiendo la verdad, cuál es la realidad, puedas disfrutar de otra serie de sorpresas que no puedo desvelar. Vale, y sin desvelar esas sorpresas, este modelo de entrar en la mente del personaje y crear de ahí un thriller, Juan seguro que es un lector. No lo hemos dicho antes, pero lee como 8 novelas a la semana, cosas de esas, o sea, nos supera a todos los que estamos aquí. Pues yo estoy recordando La Rebeca, de Daphne du Maurier, por ejemplo, o una menos conocida, Vera, de 1921, estamos hablando, hace mucho tiempo, en el que la mente es la que atrae al lector los problemas de la mente. Eva, tú también estás trabajando en esa novela con esas dos hermanas y con sus, ¿no? Y con sus sí, mentes. Con su mentalidad. Y te pasó con la mente del lector. Con la mente del lector, con los juegos de las sesiones psiquiátricas y psicológicas, con ciertas pistas que se dejan adrede para orientar, no para engañarlo, para orientar al lector a que piense, a que sienta que ha acertado esa mitad, para luego descubrir que sí, que esto lo habías acertado, porque yo quería que lo acertaras, pero vamos a ver después. Vale, pues de esta presentación de la novela, Juan. A ver, Juan podría presentar su última novela, pero también es cierto que su última novela es la cuarta, digamos, de una tetralogía ya, con un protagonista que es Tomás Garrincha, del que ahora no hablaremos igual más tarde de los protagonistas. Pero esta historia, al lector que conoce las anteriores, es una evolución, porque dentro de las 4 novelas protagonizadas con Tomás Garrincha, has tenido una, Sospechosos, que es más hacia el whodunit, otro subgénero de este fluido noir del que estamos hablando, y en esta yo creo que es en la que has conseguido que con un título que también también hablaremos de la localización, pero habla ya de una palabra que es la que está guiando tu personaje, que es la palabra gángster, ¿no? Se llama El gángster de la Beaga, esta que es en tu caso sí es la última, ahí no me equivoco, pero es una continuación de un personaje que ya creaste hace 4 novelas, ¿no? ¿Cómo nace esta novela y hasta donde puedas contar de la...? Sí,
esta efectivamente la última, y es la que bueno, está teniendo más, se está vendiendo más, se está gustando más. No sé, muchas veces el autor no sabe por qué una gusta más que otra, pero es así, quizá porque antes tienes otras que han permitido esta, pues, tener una dimensión mayor. Se llama efectivamente El Gáster de Olaveaga. El Gáster de Olaveaga tiene nombre y apellido, que es Tomás Garrincha, ¿no? Tomás Garrincha empezó ya con la primera, que era Atrapado, que era la historia de la trama es un secuestro de una estudiante de Derecho, 22 años, Lucía, que es la hija de un gran capo del narcotráfico en Vizcaya. Y entonces Garrincha se ha retirado ya de su actividad delictiva, pero en el fondo conoce también los medios que le contratan para que averigüe ese secuestro. Luego, la siguiente, El precio del silencio, es un chantaje precisamente que le hacen a Lucía, porque Lucía es un poco psicópata, antes hemos hablado durante eso, y la verdad es que con Garrincha llega allí donde no debía de llegar, se sabe, y le hacen un chantaje. El Sospechosos efectivamente es un poco un whodunit, es que es una trama de un asesinato que se produce en las primeras páginas en Bilbao, en el club, en la bilbaína, de una familia adinerada de Bilbao, y entonces hay una historia detrás y hay que saber quién es el asesino, ¿no? Es una novela, además, que yo la escribí sin saber quién iba a ser el asesino, porque tenía media docena de posibilidades que se van desarrollando a lo largo de la novela, y ya en la última parte me dediqué 2 meses a pensar quién podía ser y decidí quién tenía que ser. Y entonces en esa por así decirlo, investigación, quiero que participe también el lector para poder conseguir o saber quién ha cometido ese crimen. Y luego ya El Gáster de Olaveaga, al final es donde quizá Garrincha tiene un protagonismo más estelar, ¿no? Decirlo, aunque luego entremos más en los personajes, yo quería un protagonista. El 90% de los protagonistas en la novela negra son o policías o son detectives. Cubren prácticamente, hay países que son más el detective privado, en Estados Unidos, hay otros que son el policía, pero entre los dos es el protagonista normalmente principal. Luego hay algo, por ejemplo, comentaba anteriormente Kai Escarpeta, que es una forense muy conocida. Hay alguna vez algún fiscal, alguna jueza en España, la jueza de Marco, y hay un par de escritores que incorporan jueces, pero es más, Perry Mason era un abogado que era protagonista, pero es más extraño. Y en cambio, hay muchos protagonistas que están en el otro bando, que son los malvados, por así decirlo. Esta mañana con Miquel Santiago también se recogíamos el tema de los malvados. Malvados, Aníbal Lecter puede ser probablemente el malvado pues más logrado, más perfecto, que te da mucho asco el tío y lo que hace, pero al final consigues que el lector le tenga respeto, porque es un hombre muy inteligente, es un hombre que sabe jugar sus bazas, que incluso seduce a la investigadora. Veíamos la foto de Jodie Foster de la película, y eso. Hay otros, por ejemplo, si habéis leído 1280 almas de Jim Thompson, está Nick Corey, que es un sheriff sheriff de condado americano, que es un imbécil, pero un hijo de la grandísima puta, ¿no? Y entonces es un hombre que genera una fascinación dentro de su malvado, un malvado también de imbecilidad, no como el Lecter, que era más serio. Y luego, por ejemplo, está también el que a mí siempre me ha apasionado, Patricia Highsmith y Tom Ripley. Tom Ripley es un ser amoral de arriba abajo. Lo que pasa que el lector, por lo menos a mí me ha pasado, y yo creo que es bastante coincidente, no quiere que le coja la policía, quiere que salga libre. No sabemos por qué, porque nos cae bien, o porque no sabemos por qué. Al final es un personaje que los hacemos nuestro, aunque reconocemos que es un ser inmoral totalmente. Yo, sin llegar a esos extremos, quería un personaje que esté a este otro lado de la ley, que era Tomás Garrincha. Ha sido un gáster, lo ha dejado, pero como él dice,
estar aburrido leyendo novelas y series de televisión, pues al final en esta vida te hace muy poco y al final siempre se le acaba convenciendo y de una forma u otra estar fuera del delito no siempre lo consigue. Entonces él hace un poco de detective. Al final, a mí me han dicho algunos lectores que me dicen, hombre, a mí Garrincha me gusta porque es un canalla que solo mata canallas, ¿no? Entonces eso ya, pues bueno, pues es una persona que ya le coge respeto, ¿no? Y Garrincha siempre dice, hombre, yo soy un hombre de principios, solo me cargo aquel que necesariamente lo merezca, ¿no? Y luego él no cobra, no es un sicario, él no cobra, él es un hombre económicamente está bien por su actividad delictiva, ¿no? Y entonces dice, no, yo prefiero tener la libertad de hacer lo que me da la gana. Y este personaje, Garrincha, que es el que empezó con Atrapado y ahora está en el Precio del Silencio, es en el que ya en esta novela tiene quizá un protagonismo más estelar, ¿no? La novela empieza con un crimen que se produce en un pueblecito de Vizcaya, en el Valle de Mendiondo, en una casa que aparece la hija de un industrial francés asesinada, un ingeniero joven de Bilbao, y la chica también era muy joven, y dos sicarios, dos esbirros que están con ellos, los 4 muertos. El padre de la chica es una persona muy influyente en Francia y entonces viene la gendarmería francesa directamente a Bilbao para hacerse cargo. La Archancha, que hay los inspectores Sara y Fabretti de la policía, de la comisaría de Deusto, donde Hermelo, que ha estado hace un rato aquí, es uno de los jefes de una brigada, están allí, también se hace cargo. Pero hay servicios de espionaje por medio que entienden que tiene que haber una persona que llegue allí donde no llega la policía, porque lo que se está jugando es muy importante. Y entonces los servicios secretos entienden que Garrincha puede ser la persona idónea. ¿Por qué? Porque conoce muy bien ese mundo y porque es un hombre de fiar. Y entonces le hace que trabaje, en este caso, para una causa teóricamente aceptable o buena. Luego ya no os voy a decir la novela, porque ya veremos todo lo que hay por medio, ¿no? Y ese es un poco el lanzamiento de la novela. Hay un añadido que yo creo que ha tenido parte del éxito de la novela, es que el Gaster de Olaviaga se refiere a Olaviaga, un barrio de Bilbao, es un barrio antiguo. Luego hablamos de localizaciones. Luego hablamos de localizaciones. Bueno, pues con lo que has contado, a ver si estamos hablando de un psicothriller, estamos hablando de un género fluido, con varios representantes, porque tenemos que convencer al público que efectivamente el noir vence gracias a su fluidez. ¿Tú dirías que esto es una herencia de aquella Crook Story, que se llamaba la Crook Story, que formaba parte de uno de los subgéneros del género negro, que va desde el Lupin de Maurice Leblanc al Dortmunder de Donald Westlake? Digamos, esos criminales, no como Aníbal Lecter, esos criminales, bueno, que se aceptan por el público como protagonistas. No, el Crook Story, ¿Te cuadra la Crook Story el a Crook ti? Story, efectivamente, que es la novela de Gaster, ha tenido una gran tradición. Y además, incluso yendo a un ejemplo más fácil, El Padrino, por ejemplo. El Padrino, que la gente lo conoce sobre todo por la película, que es maravillosa, y en cambio la novela de Mario Puzo es más mediocre, pero la novela de Coppola fue fantástica. Entonces, claro, El Padrino es la mafia, pero es una mafia que tiene sus principios, tiene sus valores, tiene sus pautas de comportamiento. Entonces, quizá ahí también es donde se puede ver el personaje o se puede encarnar este personaje, y también en la tradición americana de las novelas de Gaster. Gracias, Juan. Bueno, en el caso de Patricia, vuelvo a decir psicothriller, en el caso de Juan, Crook Story. En el caso de Patricia, que nos vas a contar también hasta donde quieras el desarrollo de tu última novela. En el caso de Patricia igual tiene muchas herencias del domestic noir, bueno, pues porque pasa todo dentro también de la familia, también tiene parte, mira, ahí volvís a coincidir, ¿no? Los secretos de las familias, ¿no? Y ese domestic noir pues tiene una herencia que viene de Elizabeth Sansey Holding, que fue pues admirada por Chandler, es decir, que estamos hablando de mujeres escritoras que sacaban el noir, digamos, de las calles. Aquello que decían antes, ¿no? Que el noir sacaba el jarrón veneciano del salón y lo echaba a las calles, pues otras mujeres escritoras sacaban el noir, el género negro, de la calle y la llevaban al seno de una familia
y de los problemas y de los misterios y de los secretos y de los crímenes en ocasiones que ocurren en las familias. Cuéntanos un poco de tu novela y si te encaja, digamos, en esta defensa que vamos a hacer de este género fluido. Al final, muchas veces los escritores de novela negra luego damos ciertas pinceladas a varios subgéneros de la novela negra, o cogemos ciertas características o incluso nos englobamos directamente en un subgénero. En mi caso, entre escribir novela negra sí que cojo ciertas características del subgénero de domestic noir. Es cierto que siempre, bueno, ya los títulos que yo pongo yo creo que lo dejan en evidencia, ya que bueno, mi primera obra es Nunca caminarás sola y la segunda No mires al pasado. Son títulos que a través de ellos yo siempre intento transmitir un mensaje que va más allá de un simple asesinato. No vais a encontrar en mis títulos nada que ponga muerte, ni asesinatos, ni ninguna palabra identificada un poco con vamos a decir, con la novela negra, ¿no? Y eso viene porque a mí me gusta ahondar más en el trasfondo, en el llegar un poco al público, a situaciones que podemos vernos todos relacionados con ellas o empatizar con ellas porque están en nuestro entorno cercano, podemos vernos reflejados. Y de ahí que yo haya cogido las pinceladas del domestic noir en cuanto a que son situaciones en las que el entorno cercano, tanto a la víctima como al asesino, adquiere gran importancia a la hora de la resolución de los casos. Es cierto que le doy cierto protagonismo a la investigación criminal, pero no es en lo que más me ciño. Y bueno, es una forma también, yo creo, que de llegar un poco al lector, ya que muchas veces igual se utilizan ciertos tecnicismos que se nos van de las manos, ¿no? Entonces, yo es igual donde menos me ciño y sin ciertos aspectos que igual hubiera resuelto, ciertas pistas, indicios que hubieran descubierto el entorno cercano, no se hubiera podido llevar a cabo la investigación. Es ahí donde yo le doy cierto protagonismo. Y bueno, en cuanto a la novela, a esta novela, ya desde un primer momento vais a saber que el protagonista es la propia víctima. Aparece asesinada y a partir de ahí se comienza pues, un entramado de historias para descubrir quién o quiénes ha podido ser el asesino o la asesina del caso. Para mí me supuso también un reto, ya que partía de la novela sin contar con el protagonista, de forma que tenía que adquirir un protagonismo, una relevancia importante el resto de los protagonistas. Los protagonistas secundarios pasaron a tomar un papel relevante a lo largo de la historia. Se van alternando 5 historias a lo largo de toda la novela y es cierto que nos cuenta la historia del protagonista, pero luego hay otras historias que van contándose en las cuales van dándonos indicios acerca de qué ha pasado con esa persona. En este caso, en No mires al pasado, en mi última novela, se trata el tema de las relaciones familiares, que no siempre es la familia idílica de padre, madre e hijos, que muchas veces las relaciones que establecemos nos acaban marcando a futuro lo que nos pueda suceder, y también los altibajos emocionales en adolescentes. Entonces, yo a partir de una temática que considero candente, que considero actualidad social, a partir de ahí es donde comienzo a escribir. Primero tengo la temática en mente y a partir de ahí comienzo a escribir una novela, podríamos decir negra, pero siempre teniendo en cuenta cómo podemos influir el entorno, ¿no?, en la resolución. Y siempre, bueno, al igual que el título, vamos a ir avanzando hacia el tiempo de manera... Vamos a ir avanzando correlativamente, pero siempre mirando hacia el pasado, que es ahí donde está toda la trama al final de la historia. Gracias, Patricia. Bueno, pues has hablado de que vas avanzando hacia el pasado. Yo prefiero que... Aquí vamos a hablar de personajes, pero en el fondo vamos a hablar de personajes, porque hay más novelas protagonizadas por 2 hermanas. Me acuerdo, a ver, de Karin Slaughter, igual tú, que te gusta ese género, también has leído a Karin Slaughter.
pues hay dos hermanas protagonistas con mucha tensión terrible. ¿Qué novela es? ¿Cómo? No me acuerdo del nombre, pero sé que eran dos hermanas. Es que Canis Lauder vende también un Ya, montón. es que sí, la otra conozco de las el que nombre, venden pero muchísimo. no la he leído. Pues son dos Para hermanas mirar. las protagonistas. Se me olvida la novela, ya es que no está muy mayor. Pero has hablado, Patricia, de ir para adelante, para atrás. Claro, Bueno, tú tienes perdona pocos... que te interrumpa, es que lo Sí. estoy viendo todo el rato y el libro que han puesto ahí es un error. O sea, han puesto Los ojos de la muerte, Uy. que además es una portada súper antigua que no tiene que ver ni con la edición actual. Y los muertos sí hablan, que es del libro que estamos hablando o no está, ¿vale? Porque como he visto ahí esa cuestión, digo, voy a aclararlo por si acaso. Eva, si hay que romper las piernas luego a alguien, yo te ayudo. Pues, digo, pero- tenía que decirlo, porque Vale. lo estaba viendo todo el rato, digo, Vale. además, esa portada, ¿de dónde la habrán sacado? Ahora toma nota rápidamente Alberto y Diego Chusmi, y te lo cambian. No, te decía que aunque no es una novela con... A ver, has comentado el papel del psiquiatra, para mí un elemento fundamental para que el lector ¿no? Tenga que tomar de dónde estoy, ¿no? Y tenga que buscar. Pero aparece hay más familiares, hay un marido... Bueno, no quiero desvelar nada porque sois vosotros los autores, pero el juego de los personajes, tanto en tus otras novelas como en esta, a pesar de haber dos papeles absolutamente centrales en las que dos son, hermanas, que son ¿no? ellas, que sí, son porque ellas dos. que en realidad Absolutamente. lo que tiene el domestic noir es el protagonismo de las mujeres. Las mujeres antes del domestic noir sus papeles eran casi o de víctimas, porque eran las personas que aparecían muertas, o bien de encubridoras. Y el domestic noir lo que hace es traer el protagonismo de la mujer, que puede ser una gran villana, una gran asesina, una gran madre, y que no se nos reduzca simplemente a un papel pasivo absoluto. Entonces, en este caso, esta es una novela de mujeres, y se nota. O sea, no porque sea femenina, sino que las dos protagonistas son mujeres y se centra muchísimo en su relación personal, en una relación, porque el libro en realidad es como una especie de oda a la familia, del amor en su faceta, pues, no romántica, sino en su faceta más familiar, el amor a tu gente, a la vida incluso. Y volviendo otra vez al tema de los personajes, el hecho de centrar en dos personajes centrales gran parte de la trama le obliga a un esfuerzo especial al escritor, en este caso a la escritora que eres tú, para esos capítulos que van, ¿no? De adelante a atrás, de atrás adelante. A ver, el libro, claro, tiene Tienes que una labor, situarlas a ellas dos en cada momento. O sea, claro, el libro ¿en qué tiene una posición labor de están? ingeniería importante Eso me refiero. porque claro, son dos tramas con dos puntos de vista distintos, en dos líneas temporales distintas, que además van dándose pistas y se retroalimentan una a la otra. Entonces, claro, es una labor de ingeniería bastante importante y por eso todo el peso recae en eso. De todas maneras, yo soy una autora de personajes. O sea, hay autores que son de historias, que crean una historia y a partir de ahí desarrollan el personaje. Para mí, los personajes son los que crean la historia. Entonces, son los que trascienden, ¿no? Que sientes como vivos, que cuando acabas el libro lo conoces casi más que a tu vecino, lo sientes más vivo que al que ves comprando el pan. Esa es mi manera de escribir y de ver la literatura. Vale, gracias. Ahora vuelvo para allá, hasta acabar luego con Juan. Patricia, en esas novelas que ya has adelantado el papel de la familia y de las cosas que pasan en la familia, ya no estamos hablando de dos personajes que se enfrentan o dos personajes principales, sino una interrelación, padres, hermanos, novias, épocas en las que eran novias, épocas que ha cambiado y hay un matrimonio. Para ti la familia es un núcleo que puede generar en sí mismo, en toda su extensión, el suspense, el thriller, el domestic noir, porque te trabajas cada uno de los personajes de toda la familia, claro. Sí, en este caso, a ver, al final voy abarcando diferentes personajes de la familia porque si solamente me ciño a 3, 4 personas, pues también quitas un poco el misterio que puede crear una trama, ¿no? Muchas veces me dicen, ¿qué de personajes hay en las obras? Pero ahí está lo bonito, en que también el lector vaya haciendo sus ideales
sus cábalas y crea que es una persona o crea que es la otra. Entonces, bueno, también la familia puede ser un ámbito muy completo, puede haber muchos miembros en ella y es un poco con lo que juego, ¿no? Con la mente del lector y a la vez también con la mía, porque yo cuando me pongo a escribir realmente yo no sé qué voy a escribir. Yo no tengo un guión previo, yo me siento y voy escribiendo lo que se me va ocurriendo, porque creo también que bueno, es una forma que si nos sorprendemos a nosotros mismos como escritores, vamos a llegar a sorprender también al lector. Cuando tenemos todo el guión hecho, meticuloso, pues al final parece como que la trama hasta yo la veo tan clara, porque ya sé lo que va a pasar, que digo, pues el lector enseguida va a descubrir lo que estoy escribiendo, ¿no? Pero cuando yo misma me sorprendo, pues entonces es ahí cuando yo creo que llegas al lector y ellos mismos les rompes todos los esquemas a los lectores. Y al final sí, yo me muevo en todo el ámbito familiar, pero bueno, también se tocan amistades, vecinos también aparecen por Te ahí, iba a gente preguntar del por los barrio. policías, por los ertzañas, porque claro, introduces también al comisario Andrés, más, digamos, el trabajo de la ertzaintza, pero ese trabajo para ti no habrá sido tan cómodo como el de la familia. No sé si has preguntado, has consultado a Alberto, ¿cómo has introducido ese mundo también policial de la investigación? Bueno, pues hoy día todos tenemos algún amigo metido, amigo o amiga metida en este mundo. Y entonces, pues bueno, todas aquellas dudas que quedan siempre acabamos consultándolas para la resolución, pues porque al final no somos unos expertos en materia criminal, pero bueno, pero también por eso yo creo que es un poquito lo que menos toco. Yo me considero una escritora más bien sentimental dentro de ser novela negra, no una escritora gore. Entonces ahí es el aspecto que igual menos, en el que menos ahondo, y de ahí el darle el protagonismo a los personajes, ¿no? a los personajes del día a día, a nosotros mismos, que somos los que al final vamos creando la historia más que al cuerpo policial. Pero Vale. también ellos asumen un papel importante y tienen sus características. Sin embargo, Juan sí que él dibuja cada vez con más delicadeza a sus policías que intervienen en las novelas Crook Story de Garrincha. Y primero vamos a hablar de los policías, luego tener una repregunta con los secundarios de lujo, pero primero con Sí. Sí, de tu la misma manera, definición. sí, Sí. de la misma manera que hay un protagonista que es el gángster de Olaveaga, Tomás Garrincha, hay dos policías, dos comisarios, inspectores. El término inspector en la Ertzaintza no es correcto, lo que pasa es que inspector está internacionalizado y he optado por que sean inspectores y no tener por así decirlo, la nomenclatura exacta que pueda tener, ¿no? Y en todos los países se entiende que es un inspector. Entonces, estos dos inspectores vienen incluso de novelas anteriores, tenía del esto de Garrincha. Son dos inspectores que son pareja, además se hicieron pareja en una de mis novelas y siguen los dos de pareja de pareja de inspectores y de pareja en la vida civil. Entonces, claro, son la antítesis de Garrincha, es decir, sobre todo Sara, que es la protagonista. Fabretti es un buen policía, pero que al final, aunque tenga la misma categoría profesional que Sara, la que manda es Sara. Y claro, Sara no entiende que Garrincha, que sabe perfectamente lo que está haciendo, que sabe perfectamente en aquellos delitos y crímenes que ha participado y que no le pueda coger. No le pueda coger porque no tiene pruebas suficientes. Entonces ahí es el gran dilema que hay. Las policías en los países democráticos de todo el mundo son muy parecidos y a todos los policías del mundo les fastidia mucho que tienen limitadas muchas veces su propia actuación policial, no pueden pinchar un teléfono cuando quieren, no pueden hacer un registro cuando quieren, no pueden poner una baliza debajo del coche para saber a dónde va ese coche, están muy pendientes de los jueces que les den autorizaciones y los jueces no les dan esas autorizaciones si no está ya todo probado, etcétera, ¿no? Entonces, hay una tensión permanente en la actividad de la policía con Garrincha y eso le desmoraliza mucho, sobre todo a Sara, ¿no? Entonces, Sara, sus reflexiones en la novela es decir, pero ¿por qué está más protegido el delincuente que la víctima? O sea, ¿por qué tiene más medios él que nosotros a la hora de combatir precisamente el delito, que es combatir contra él? Y en esa tensión se mantiene las novelas.
Claro, Garrincha al final aprende que si quiere vivir con tranquilidad, al final, de una u otra forma, tiene que colaborar, y muchas veces colaborar con la policía es resolver el tema, pero que los éxitos se los lleve la policía. Esto, que puede parecer muy correcto, a Sara le fastidia muchísimo, porque dice, bueno, pero vamos a ver, incluso Miguel Fabretti, su pareja, le dice, hombre, pero lo hemos resuelto nosotros. ¿Cómo que lo hemos resuelto nosotros? Y esto me indigna, que este tío esté de rositas cuando sabemos aquí todo lo que ha pasado porque hayamos podido acabar con los otros. Y esos dos policías pues son gran parte, con otros secundarios, gran parte de la trama. Sí. Bueno, pues tenía alguna pregunta más sobre localizaciones, pero yo creo que con lo que hemos situado de vuestras novelas podéis ver que, con independencia de los escritores que escriben el hardboiled puro o en la novela enigma pura, digamos tipo Agatha Christie, que se sigue escribiendo, algunos han citado esta mañana algún libro recientemente publicado que sigue siguiendo los esquemas de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, etcétera, y 10 negritos, veis que hay otros caminos. La Crook Story, un criminal protagonista, psicothriller, domestic noir, que yo os recomiendo que, por mucho que seáis seguidores de algún género, el thriller trepidante, por supuesto, Miquel Santiago, Gómez Jurado, habéis tenido mucha gente que son superventas, pero yo creo que estos subgéneros que convierten al noir en un género fluido deben leerse, y deben leerse para saber que estos escritores y estas escritoras que tocan otros temas ayudan a construir el género. Yo voy a hacer una pregunta antes de dar paso a las preguntas de las personas aquí presentes, que es el mundo de las series, porque estamos diciendo que el noir vence y convence, y le ayuda mucho el boom que están teniendo en estos momentos las series televisivas. Bueno, pues no sé, cada semana tenemos un estreno, o si no es una semana, es cada 2 semanas. Bueno, no sé, es permanente. Y además, y así que lo puedo decir, tocando todos los subgéneros. Es decir, tenemos para todos los gustos. 2 preguntas a cada uno. Primero, ¿qué opináis de la serie como transmisora del género noir? Si sois aficionados o no, y cuáles os gustan. Y 2, ¿veis vuestros trabajos, vuestras novelas con posibilidades de convertirse en una serie? Os diré que, por ejemplo, el Detective Touré de Jon Arretxe, que ha estado con vosotros hoy, pues bueno, ya se ha convertido en serie, y por tanto yo creo que pueden ir más por detrás de gente de aquí, por supuesto. Además que los estudios aquí en el País Vasco se está generando mucha serie en estos momentos. Contadme vuestra opinión de esta. Si quieres empiezas, Eva. Venga. Yo creo que cualquier expresión artística es buena, y si además es un género que te apasiona, pues bienvenido, porque además yo creo que cine y series y literatura son dos manifestaciones artísticas muy complementarias, que también se retroalimentan entre ellas en técnicas, en modos narrativos, aunque sean 2 lenguajes distintos. Y cuantas más series haya, muchísimo mejor. Y claro, mentiría si te dijera que no veo mis libros en series, en películas, pero todas. 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 Pues sí, es verdad, porque yo, por lo menos el que tenéis ahí a la venta, lo veo perfectamente en una serie, porque yo creo que tiene argumento para que lo sea. Patricia. Sí, bueno, yo también soy consumidora de series de este género, incluso también los programas que todos sabemos que hay relacionados con la criminalidad y todos esos. El True Crime está ahora en boga. Efectivamente, sí. Y esos también me gustan, muchas veces incluso nos llegan a dar ideas. Y en cuanto a poder ver mis obras en el cine, pues efectivamente, claro que me gustaría. Sí que es verdad que como serie puedo ver la saga que estoy haciendo actualmente, y como película podría ser mi segunda novela, que es la que hoy está aquí. Pero sí que es verdad que algo que no me agrada mucho es cuando los escritores escribimos una cosa y cuando se pasa a la pantalla cambia totalmente la historia. Que bueno, hay casos que incluso han cambiado hasta el final de la obra, entonces los propios lectores que habéis leído el libro y luego veis la película muchas veces
Dices, es que no es la historia que yo he leído. Y nosotros que las hemos escrito, también muchas veces pues, nos toca aceptar, porque igual es lo que se ha firmado, pero realmente tú quieres transmitir un mensaje o tu obra es de X forma y te la han cambiado completamente cuando ha llegado a la El pantalla. productor te va a decir que una vez que te adquiere la obra, De él. pasa a su dominio Efectivamente. y que el lector tiene tu novela para leérsela y luego la compara con la película, pero Así que ya... es. Pero Y que, es algo que no me agrada, pero así es, pero te efectivamente. apuntarías también tú, como Eva. Yo estaría dispuesta a asumirlo. Sí, 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 que vaya a la pantalla, vamos, ya firmo ahora mismo. Pero quiero decir que al final es algo que, bueno, que te deja ahí una espinita de que te gustaría que fuera tu esencia. Juan. La verdad es que el papel del guionista yo siempre lo he valorado mucho. Concretamente, grandes guionistas de Hollywood eran escritores de novela negra, que se ganaban la vida de guionistas porque las novelas no vendían, entre ellos Jim Thompson, ¿no? Que luego Gallimard es el que le empezó en Francia, le empezó a dar fama y ya lo recuperaron. Era un guionista fenomenal. Denis Lehan, que hay de The Weir, es un escritor fantástico y es un guionista también, y es un gran guionista. Incluso los de las series de Bridge, ¿os acordáis aquellas? Son dos suecos que con Sebastián Bergman han llevado unas novelas de género negro estupendas. No sé. Yo creo que hay buenos guionistas y que en general las series que están haciendo yo creo que tienen éxito y que lo están haciendo bien. Ahora, es cierto, es decir, tu obra, yo me acuerdo haberlo oído a John Arreche, dice, yo en el momento que he vendido mis derechos, si a Touré lo quieren hacer blanco, me tengo que callar. Es decir, que eso, ahora no lo van a hacer blanco, por eso te han comprado la serie, porque es un personaje con una fuerza especial de cómo es, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un mundo muy grande y además es un mundo, es decir, el leer exige una actitud, una costumbre, una afición que muchas veces no es fácil construir, igual antes, ahora con los medios que hay, en cambio la televisión también. Y luego yo me he dado cuenta cuando dices, y te ves reflejada, es que con la última, con la de El Gáster de Olaveaga, a mí me ha pasado unas cosas curiosas. Primero, en Olaveaga hay un equipo de fútbol, el Acero Club de Olaveaga, histórico, lo que pasa que ahora juega en segunda regional, que le ha hecho hijo adoptivo a Tomás Garrincha y una camiseta personalizada. Todo eso es imagen. La asociación Olaveaga Visirik está sacando la novela, los trozos en sus mismos productos de reproducción, de Facebook, en su web, en esto y tal. Es decir, al final es una forma de llegar a la gente y claro, el día que si puede eso llevarse a una serie, pues es mejor. Y además, aunque el guionista haga lo que quiera, yo creo que lo va a hacer bien, pero es que además incorpora tu obra a cantidad de gente que de otra forma no accedería a ella, porque no te va a leer, porque no tiene costumbre de leer o por lo que fuera, ¿no? Entonces yo soy totalmente partidario de las series y del mundo audiovisual, que eso además en el País Vasco, por temas de deducción fiscal, está permitiendo que crezca una industria cinematográfica tremendo y cada vez más, ¿no? Que hay una excepción de lo que aportas a una película para deducirte de la renta. Y eso es muy americano, pero funciona muy bien. Y aquí está funcionando muy bien. Bueno, pues con lo último que nos has dicho del Acero Club, no solo el título que nos pusieron Chusmi y Alberto, de que la novela negra vence y convence, yo añadiría, la novela negra vence, convence y nos enamora. Y estos son los culpables de todo ello. Muchas gracias, pero ahora tenéis las preguntas que queréis antes de que cumplamos a rajatabla el horario previsto. Buenas, sobre todo para Eva y para Patricia, ya que sois profesoras. Estamos hablando de que las novelas cada vez, y yo creo que cada vez más escritores, entramos en esa imagen, ¿no? En esas novelas muy visuales para el lector, muy cinematográficas. ¿Creéis que tiene que ver algo la sociedad actual? Es decir, el tipo de formación que se da desde los colegios, el que necesitamos esos estímulos y los chavales también cada vez más visuales, que no somos quizás tan capaces de concentrarnos en una lectura tan detallada como la lectura de antes.
La literatura siempre se ha tenido que adaptar al lenguaje contemporáneo. Como ahora estamos en una época muy visual, los códigos también cambian. Ahora se consume muchísimo más cine, más televisión que libros. Entonces, el público está muchísimo más acostumbrado ahora mismo a los códigos cinematográficos que a los literarios. De hecho, hace 20 años, un chaval de 12 años podía leer La isla del tesoro perfectamente y pasárselo estupendamente, y ahora se lo das al mismo grupo de primero y segundo de la ESO que se le habías dado hace tantos años y no entienden la mayoría de lo que ocurre, no entienden palabras, porque además el vocabulario se ha reducido drásticamente, porque las oraciones también, la gramática también, ya no hay oraciones de 4 o 5 líneas, son cortas, son pa, o papa, para cambiar. Y poco más. Entonces, evidentemente, nosotros también, los escritores, también nos afecta eso. Y tendemos también a reproducir pues, todo aquello que consumimos, y por eso va hacia donde va. Esa es mi opinión. No sé si... La literatura hay que saber cómo transmitirla, lo cual no quiere decir que llegue muchas veces al receptor, pero a mí sí que me ha pasado que la forma que igual tengo de trabajar con mis alumnos hace que estén más motivados en cuanto a la literatura. Críos de decirme, puedo salir al recreo con una libreta porque me estoy inventando un cuento, hasta ver otros que acaban el ejercicio rápido y enganchan el libro que tienen en la mochila para estar leyendo. Claro, si tú les transmites eso dentro de las clases, al final pues también acaban cogiendo ese gusto por la literatura, ¿no? Más allá de todo lo que viene siendo lo que está en el cine, en las series, en la televisión, vamos, pero es cierto que hoy día tira mucho lo visual en lugar de lo escrito. Es más, hay muchos centros escolares en los que están intentando quitar los libros, lo cual, por ejemplo, en Finlandia se ha visto que era un retroceso y han vuelto a los libros. Habían llevado todo a tablets, ordenadores, y ahora han retrocedido, ¿no? Porque ven que los libros son necesarios. Entonces, nosotros ahora mismo nos encontramos en un punto en el que estamos intentando ir hacia lo que era Finlandia y probablemente que igual luego nos toque retroceder, ¿no? Es necesario acercarnos a los libros, pasar hojas, leer y no estar solamente con una pantalla delante. Sí, buenas. Más que una pregunta, era una opinión o un ruego. Con respecto a que los libros se conviertan en películas, todos sabemos que se pierden muchos detalles y que depende mucho pues, del guionista o del director el punto de vista que le quiera dar. Pero se pierde mucho de lo que el lector original se ha llegado a imaginar cuando leyó el libro. Por ejemplo, yo en la película del perfume eché mucho de menos un narrador en off, porque hay muchos pensamientos del protagonista que si no te has leído el libro, en la película no lo llegas a ver, como por ejemplo cuando se mete en la cueva, no entiendes nada en absoluto, o en el diario de una geisha, el hecho de que le hubieran dado importancia a la ceremonia del té o de cómo se vestía ella para poder acudir a un evento. Y en mi opinión hay un gran sacrilegio que es en la de la Ciudad Blanca, cuando a la pobre, o sea, Belén Ruedas era muy buena actriz, pero madre mía, por favor, no pinta nada de la comisaría, la subcomisaria Alba. Entonces, yo no sé, he entendido ahora lo que habéis dicho, que una vez de que vendes, pues como los derechos, pero es que es una lástima. A ver si podríais hacer algo pues para que, pinceladas, es que es la protagonista, es que esa coleta, esa trenza negra, larga, maravillosa, que va corriendo, y, joder, y le ponen a esta mujer que lo que digo, que no la quito nada como actriz, pero es que podría ser la tía abuela del protagonista, joder, del Kraken. Ni siquiera Stephen King logró quitar ese final del Resplandor. El problema Ahora, está en que es imposible, entonces. Pero yo no estoy muy de acuerdo. Vamos a ver, películas grandiosas. No solo El Padrino es una maravilla y la novela es flojita.
Por ejemplo, Casablanca. Casablanca es una maravilla la película y da una... Pero, por ejemplo, incluso Hitchcock, Rebeca, la novela de Daphne du Maurier, es una gran novela, pero la obra que hace Hitchcock de Rebeca es maravillosa. Es decir, que hay de todo en el cine. Lo que pasa es que, claro, hay que tienen acertar. Hay veces que yo lo creo embellece y que otras muchas todo lo veces en la contrario. serie... Pero eso tampoco está mal, porque muchas veces las novelas no son una obra de arte, ¿no? Pero que consigan ese ritmo, esa atención, eso es muy importante. Ahora, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo que el matiz, el detalle y eso, claro, no se consigue en una serie como se consigue en una lectura, sobre todo porque la lectura lo que hace es que muchas veces, a mí me ha pasado que he leído una novela y otro ha leído la misma novela, pero es otra novela la que ha leído, es muy incluso subjetivo. yo, dependiendo del estado de ánimo, demás. Es decir, que la obra que lees la asumes personalmente y le puedes dar incluso una visión, una trascendencia que otro no la da, ¿no? Eso en la película es más difícil. Es que por un lado igual te cambian lo que viene siendo la trama en sí, pero otras veces igual te cambia lo que el lector se ha imaginado, porque como comentamos, en una obra es lo bonito de la literatura, ¿no? Que dentro de una obra cada uno se imagina su historia, el escenario, hay la misma descripción para todos, pero cada uno en su mente lo hace de una forma. Entonces... Erice, las películas que ha hecho, lo de las colmenas y todas eso, Berlanga, eran unas películas buenísimas, ¿no? O sea que también depende mucho del Cabaret mismo, de Lisa Minnelli, ¿os acordáis aquella película, ¿no? O sea que... Para Juan, oye, por favor, en Bilbao hay tanta mafia, hay tanto... Bueno, Hermelo no sé si está por aquí, igual me dice que se ha ido ya. No, hombre, la novela es ficción, entonces en la medida... yo creo que en Bilbao hay un nivel de delincuencia muy aceptable. Es decir, sí, es verdad. No, es verdad. Nosotros nos quejamos muchas veces, pero y en España en general, no solo en Bilbao, en España el nivel hasta ahora el nivel de delincuencia era bastante aceptable. Lo que pasa que las novelas las tienes, es decir, yo llevo 40 años dedicándome a la defensa penal y ayer estuve por la mañana en la cárcel de Vitoria en Zaballa y por la tarde en la de Basauri. Es decir, que veo el AMPA lo veo todos los días de arriba abajo y no hay el nivel que pongo yo en las novelas. O sea, no hay. Lo que pasa es que, bueno, para eso haces ficción, porque si no sería un aburrimiento, ¿no? Si cuentas lo que estás viendo, ¿no? Pero aún así acaba dando juego, de ahí lo de Chapela Claro. Noa, que también están saliendo muchos escritores de la zona del País Vasco y hay muchas obras ambientadas también en esta zona. Cuando me acerco yo ya... Negro. Bueno, yo creo que tenemos ya que ir cerrando. Ahora nuestros escritores van a estar en la sala Armentia, donde os firmarán los libros que queráis. Invitaros a todos, a todas, a que mañana sigáis con nosotros, que tenemos unas charlas en negro con Javier Otálora y Óscar Ventral de Otálora, moderadas por Nacho Artuondo. Y después tenemos un taller muy interesante que mi compañero Alberto Redille va a hacer, CSI televisivo, CSI real, cuál es el verdadero, las diferencias, cómo trabaja la policía de verdad y la de la tele. Y después tendremos la entrega de premios a los relatos, a los microrelatos y la intervención musical de Kai Nakai con sus canciones.